Y vamos a pasar a muchos temas con el abogado Andrés Ojeda, que como siempre nos acompaña y además nos echa un poco de luz en temas que son bastante complejos y que sobre todo vienen dando mucho que hablar a la opinión pública. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, rápidamente, porque acá tenemos varios temas para abordar, me gustaría una apreciación por tu experiencia en lo que dejó, digamos, el caso del alcalde del municipio C, con su finalmente renuncia, pero que tiene que ver con el tema de hacer una denuncia, que el juez tome medidas sobre el caso, pero que en definitiva uno es sospechoso, ¿no?, hasta que la justicia o demuestre lo contrario o lo confirme. ¿Cómo es bien esa instancia, no? Es mucho más grave. Uno es inocente hasta que la justicia le muestre lo contrario. Claro, pero para la opinión pública, eso es la lógica, pero en la opinión pública en definitiva uno es sospechoso. Sí, es lógico, y más en estos casos en particular. La realidad es que la sola denuncia, objetivamente, no significa nada más que eso. Esto para cualquier delito, ¿no? Para este o cualquiera que se nombre. La sola denuncia es eso, es alguien que dio noticia de un hecho que cree que es criminal y debe ser perseguido, investigado y demás. Después se investigará y se sabrá si efectivamente hay una responsabilidad penal para perseguir o no. El tema es que al día de hoy las denuncias ya tienen un tremendo impacto. Entonces, que la pareja de una persona pública o de cargo público le haga una denuncia, sobre todo en un tema de violencia doméstica, con todo lo que significa... No, y con la sensibilidad por el flagelo que estamos teniendo en esta sociedad. Que es lógico y es entendible, nadie lo está disminuyendo. Eso ya implica que tenga el impacto de forzarle la renuncia. Entonces, véase el impacto de la sola denuncia. Porque además, ¿no?, el juez puede tomar hasta medidas cautelares de forma inmediata, si el relato es verosímil del denunciante, hasta por teléfono, pero después hasta que realmente se hace la investigación y se llega a una conclusión, ¿cuánto tiempo pasa? No, pasa tiempo porque los juzgados de violencia doméstica están muy atareados, hay muchas denuncias, no hay demasiados recursos. No es culpa de ellos a veces que demore lo que demora, pero de todas maneras, ¿en qué casos el relato no sería verosímil? O sea, los casos que quedan por fuera son pocos. Y si uno es juez y vienen y le dicen que hubo una situación de maltrato o abuso, uno tomar una medida cautelar que significa no acercamiento parece algo lógico, hasta obvio y automático. No es más que eso, mire. Claro, porque hablamos de la presentación de pruebas, cuando hay un daño psicológico, por ejemplo. No hay necesidad de probar nada en este caso, porque en realidad la mera sospecha ya habilita a un juez a tomar una decisión. La mera sospecha. O sea, él no precisa que le prueben que hubo una hipótesis de abuso. Si es verosímil y hay una sospecha que es real, él puede tomar una medida cautelar, que va desde esto, que tiene que ver con no acercarse, hasta una tobillera, ¿no? Claro, pero ¿te parece que hay como una cierta vulnerabilidad de todo el sistema a la hora de que cuando sucede con una figura pública o una figura de poder pueda caer ya con la simple activación de la denuncia, por lo que es, bueno, además la opinión pública, ¿no? El peligro es grande, como toda herramienta de alto impacto, para con alguien de la opinión pública y para con cualquier persona. A ver, como hay casos terribles que a veces de repente no tienen las medidas cautelares que deberían tener y pasan las cosas que pasan, también hay de los otros, en los cuales hay denuncias, que se denuncian cosas que no son tan reales y se consiguen resultados muy rápidos. Por ejemplo, si yo quiero sacar a alguien de mi casa y no se quiere ir por sus propios medios, le hago una denuncia de violencia doméstica y lo saca la policía y me prohíbe el acercamiento. O sea, no digo que esto sea la mayoría de los casos ni nada por el estilo, digo que naturalmente hay de todo. Bien. Entonces, por eso es que a veces es tan peligroso asignarle como la verdad absoluta a algo que, no digo que no sea para investigar, pero no es más que una denuncia. Claro. Todavía falta probar. En el caso del alcalde, bueno, fue suficiente para que se empezara todo un proceso. Hay denuncias de otro tipo también, pero que finalmente, bueno, la presión llevara a la renuncia del mismo. Sí. Pasamos a otros temas, pero es para ir profundizando luego en cada uno de ellos. Toda esta situación, ¿verdad?, que tiene a los fiscales en el centro de estas declaraciones muy fuertes, por cierto, que hizo el exdiputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica también, el senador Pablo Mieres. Lo cierto es que quien estaba en la mira de la tormenta, bueno, fue el propio fiscal Luis Pacheco, que lo que decide en los últimos días es el archivo de dos casos muy resonantes. Uno, el de León, por el uso de las tarjetas corporativas, que finalmente decide archivar el caso, y después también todo lo que tuvo que ver con las negociaciones entre Uruguay y Venezuela a través de la empresa Aire Fresco, que también motivó, bueno, las críticas provenientes del senador Pablo Mieres y del exdiputado. Hablábamos de declaraciones muy fuertes. Vamos a escucharlo en primera instancia al exdiputado Gonzalo Mujica. A ver si podemos escucharlo. Ellos quieren tener un año electoral
libre de juicios, libre de acusaciones de corrupción, de irregularidades. Y lamentablemente el fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política. Un fiscal de la Nación que sabe que ha perdido la confianza política de 3/4 partes del sistema político debería renunciar. Después, bueno, también salió el fiscal de corte, Jorge Díaz, a responder a propósito de la gravedad de estos dichos, de en definitiva estar haciéndole mandados, en definitiva, al gobierno. Vamos a escuchar cómo respondía a estas acusaciones o declaraciones el propio fiscal. Las declaraciones que yo escuché constituyen de alguna manera un agravio para la institución, porque sostener que los fiscales que tienen independencia técnica en el ejercicio de su función no solamente estarían violando esa independencia técnica, sino que al mismo tiempo realizando algún tipo de mandados, es realmente un agravio y debe ser rechazado con la mayor firmeza posible, y yo lo rechazo tajantemente. ¿Usted está de acuerdo con eso no significa que que los dictámenes de los fiscales no puedan ser discutidos, pero discutidos desde el punto de vista técnico. Yo creo que iniciamos un camino con estas declaraciones que me parece que es muy peligroso, que es el camino de la del intento de politización de la justicia. Ya no de judicialización de la política, sino de politización de la justicia. Y nosotros frente a esa pretensión nos vamos a parar con la más absoluta firmeza. Sí, algo de lo que se jacta una buena democracia saludable es de la independencia de sus tres poderes, y él advertía de un camino muy peligroso que es, de alguna manera, bueno, eso de politizar, ¡ay, qué palabra complicada! Bueno, lo que es politizar, ahí está, o la politización, digamos, de la justicia, ¿no? Y de allí entonces, bueno, lo difícil de avalar este tipo de declaraciones del exdiputado. Es así, y de hecho los dos casos que tú reseñabas, que son el caso de Pablo Mieres y de Gonzalo Mujica, son bien distintos. Yo quiero ser bien claro en esto porque es un tema súper delicado. Todos podemos criticar los fallos que queramos. De hecho, aquí lo hacemos muy seguido y ustedes me han escuchado a mí ser muy duro y muy crítico con dictámenes fiscales y con resoluciones judiciales. Pero siempre desde el contenido y discutiendo temas técnicos, de si está bien fundado, mal resuelto, bien resuelto, a juicio de cada uno del que habla, que tenemos derecho los que estamos en esto y cualquiera a comentar una resolución judicial o fiscal. Eso es base de la democracia. De hecho, Pablo Mieres fue muy duro, pero nunca perdió la línea. Siempre dijo, este fallo es escandaloso. Perfecto. Discutimos en su caso. Refiriéndose a todo el caso de León. Naturalmente. Entonces, cuando discutimos, incluso acá, dijimos, bueno, ¿qué es la lesividad? ¿Qué es la mínima intervención? Dijimos muchas cosas. Ahora bien, hablar de la calidad personal de las personas que resuelven, decir que están haciendo mandados y no ofrecer mayores pruebas, me parece que es peligroso. Y no para el caso de Gonzalo Mujica, sino en general. Porque, primero, para entender bien los roles, el fiscal general de la Nación no interviene en estos casos, formalmente, de ningún tipo. Salvo que el tema llegue a la Suprema Corte de Justicia, no interviene. O sea, y al fiscal Luis Pacheco, que le han tocado todos los casos complicados de crimen organizado, y va a ser vilipendiado, odiado y aplaudido según para quien resuelva. Siempre que uno resuelve algo para un lado o para otro, va a haber quien esté contento y quien no esté contento. Es parte del asunto. Ahora, en la medida que dejemos de hablar de temas técnicos para meternos en que hace o no hace mandados, esto ya implica, y voy un paso más allá que Díaz, implica un tema de presiones, porque ya le dijo que ya ve cómo va a fallar en otros temas que tiene por delante. Como diciendo, mire que si falla en estos temas de esta manera, yo lo voy a volver a criticar y a decirle que hace mandados. Yo trabajo mucho con temas del crimen organizado, conozco personalmente de trabajo al fiscal Pacheco, me parece un fiscal solvente, trabajador
con el que hemos tenido muchas discrepancias por temas técnicos, pero jamás me pareció que tuviera ninguna actitud las críticas de no tipo lo atañen negativo. en lo personal, porque dice que está acostumbrado a ello, pero sí igual trasladó el tenor de las expresiones a lo que es la Asociación de Fiscales, para que ellos sí hicieran una evaluación, ¿verdad?, de la afectación al colectivo de las mismas. Ahora, a ver si nos ayudas a entender, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de que efectivamente esa independencia en los hechos se cumple, ¿verdad? De que un fiscal de corte, más allá de estos casos, ¿no?, realmente no pueda intervenir, digamos, por ejemplo, impidiendo investigaciones hacia un lado o hacia el otro, en caso de querer favorecer a un gobierno, por ejemplo. ¿Qué garantías hoy cuenta este nuevo proceso del Código Penal, por ejemplo, para garantizar justamente eso, lo que puede ser, ¿no?, inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro? Aquí hay varias cosas. El Uruguay en particular es un país que tiene bien mucho más separados sus poderes quizá que otros. No se meten unos en otros. Y la realidad es que salta a la vista que muchos fiscales, bueno, en general todos los fiscales tienen independencia técnica, ¿no? Eso es claro, pero salta a la vista que de hecho muchos fiscales tienen hasta mala relación con el fiscal de corte. No es que levanta un teléfono y les dice a todos qué tienen que hacer, eso es bastante evidente. Tendrá mejor relación con unos, con otros, conversará más con unos que con otros, pero cada fiscal responde por lo que resuelve. Yo no creo que hoy tengamos un problema con que la Fiscalía de Corte baje líneas para que los fiscales resuelvan de una forma o de otra. Y si ocurriese, el fiscal debería ponerlo de manifiesto, denunciar la presión y que se resuelva. Pero sería como denunciar a su superior, por decirlo de alguna forma. Es un superior circunstancial, ¿no? Porque el cargo de fiscal de corte es un cargo que va por un plazo con venia del Poder Legislativo. O sea, y como se verá y se ve públicamente, a muchos fiscales no les preocupa demasiado que sea su superior al momento de generar una discusión pública o hasta un enfrentamiento a través de los medios. Entonces, distinto es en otros poderes. En el Poder Judicial no lo vemos. No vemos jueces de primera instancia constantemente diciendo que los ministros de la Corte se equivocan o están haciendo mal las cosas o algo parecido. En eso la Fiscalía es bastante más Cuando decís independencia técnica, para entenderlo bien, ¿a qué te referís exactamente? Me refiero a que el fiscal que interviene en el caso es el que resuelve técnicamente el dictamen que va a emitir. No hay otras personas que intervengan, ni otros fiscales de mayor jerarquía, ni nada. Es él el que toma la resolución. ¿Los fiscales a la vez pueden hacer sus propias denuncias, por ejemplo, por expresiones de un exdiputado o de un senador o de un parlamentario? ¿Qué tipo de acciones pueden tomar los fiscales cuando se ven agraviados, por ejemplo, como lo que acaba de pasar? Las mismas de cualquier ciudadano. O sea, si cualquiera de los fiscales involucrados entendiera que cualquiera de las personas que ha hablado de ellos ha transgredido o ha pasado en las líneas y ha lesionado su honor, su rectitud y su decoro, por ejemplo, podría ser una denuncia por difamación e injuria sin ningún problema. Bueno, no al senador Mieres, naturalmente, porque tiene amparo de sus poderes legislativos, pero el exdiputado Mujica no los tiene, por ejemplo, ¿no? Digo, no es por ser fiscales que tienen más derechos que el resto de los ciudadanos, tienen los mismos que todos, cabe la casualidad de que son fiscales de la nación. Pero me parece que lo importante acá es el peligro de salir de la discusión técnica para meterse en el agravio personal sin mostrar demasiada prueba detrás. Porque hay casos excepcionales donde han pasado cosas que están reñidas con la legalidad por parte de fiscales y jueces, la historia, pero bueno, son casos muy excepcionales como en cualquier profesión. La realidad es que en general no pasa, porque no tenemos casos, y justo las personas aludidas, y con el que trabajo habitualmente, que es el fiscal Pacheco, me da la impresión de todo lo contrario, de alguien que ha tomado un fierro caliente con relación a la Fiscalía, por el trabajo que tiene, por la exposición de sus asuntos, y lo resuelve a su mejor saber y entender en términos técnicos. Después sí, podremos estar en franco desacuerdo. ¿Se puede pedir un cambio de fiscal, por ejemplo, cuando uno hace una denuncia sobre una determinada investigación? Si quisiera ahora plantear nuevamente algún caso vinculado al sector del gobierno, ¿se podría, por ejemplo, exigir que haya un cambio de fiscal quien lleve adelante la investigación? Un cambio fiscal, previamente dicho, no. Lo que sí el nuevo código prevé es que cuando un asunto se archiva lo pueda haber un segundo fiscal. Lo que sí ocurre para los jueces, pero no para los fiscales, es el instituto de la recusación. O sea, si eventualmente hubiera algún tipo de cercanía del juez con el asunto, conociera alguna de las partes, tuviera alguna relación, podríamos recusarlo para que intervenga otro
otro juez, pero eso no funciona para Lo que los es interesante fiscales. ver también es cómo de un tiempo a esta parte se ha judicializado temas de la política, Mucho, ¿no? mucho. O sea, ya no quedan en el ámbito De del hecho, debate parlamentario, sino prácticamente desembocan todos luego en la instancia judicial. Por Eso supuesto. también ha sido como un cambio de paradigma, ¿no? Para la política de nuestro De hecho, país. se sigue trabajando fuerte en las modificaciones del nuevo código en esta línea. Ayer justo hubo una actividad muy grande en la mañana donde se presentó un libro que lo tengo aquí, que es Reflexiones sobre el nuevo sistema procesal penal en Uruguay. Estaba el presidente de la Corte, estaba el presidente de la Corte, estaba el fiscal de Corte, estaban muchos jueces, estaba el presidente del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, Jaime Arellano, todo coordinado por el profesor Pereira Campos. Y la verdad es que, así como en general, hay mucho trabajo buscando mejorar todas estas Todo el cosas que sistema. estamos teniendo Por problemas. último, Andrés, no puedo dejar de preguntarte por todo lo que fue la investigación que llevó adelante Santuiceña. Ayer veíamos extractos de esas conclusiones a lo que arribó la propia producción y el propio programa sobre el tristísimo, dolorosísimo caso del niño Luciano que fallece en un cumpleaños infantil. Estaría aportando esta investigación, nuevos elementos, ¿no? A esa conclusión a la que al menos la mayor parte de nosotros dimos por sentado que había sido la causa del fallecimiento del niño. ¿Qué impresión te da tú que sos el abogado representante de la familia del cumpleañero, ¿no? Del que organizaba el cumpleaños en el salón? ¿Cómo tomaste la edición, el programa del miércoles pasado de Santuiceña? Te soy bien franco, yo de este tema no he hablado demasiado, solamente hablamos el día que se hizo público el dictamen de la Fiscalía, porque nos pareció importante decir algunas cosas y aclararlas, porque eran demasiado duras y a nuestro juicio muy alejadas de la realidad. A mí me parece que todas las investigaciones tendientes a esclarecer un hecho de esta magnitud siempre suman, y acá hablo en forma absoluta personal, porque no lo conversé con nadie. Creo que la investigación que hizo el programa fue rigurosa, fue completa, le dedicó 2 horas, que en televisión es mucho tiempo, al tema, trató de ser minucioso en todos los puntos difíciles, todos los puntos oscuros, y de hecho, en algunos casos te diría, hasta que se metió más a fondo que el propio Poder Judicial en algunos temas. Se habló de negligencia policial, entre otros temas. Descartó la hipótesis de la muerte dentro del castillo inflable. Ahora, la pregunta que te hago de forma general, para no entrar en detalles en un tema tan doloroso, ¿se sabrá la verdad sobre qué fue exactamente lo que ocurrió con el caso de Luciano? O, están los elementos que están y con eso, se lleva a una sentencia, pero... Yo creo que cada uno sacará las conclusiones en base a la prueba que hay, que entienda más cercana a la verdad. Ahora, una verdad única para todos, yo no sé si va a haber, y de hecho... Si se contó con los elementos necesarios, en definitiva, para poder arribar a la misma, ¿no? No lo sé, tampoco sé si se va a conocer una verdad definitiva en algún momento. Creo que con lo que termine habiendo en materia de pruebas se deberá construir cada uno la verdad que entienda más cerca de la realidad, pero francamente no sé si se va a poder llegar a saber efectivamente a ciencia cierta, 100%, qué fue lo que pasó. Bien, Andrés Ojeda, muchísimas gracias por explicarnos varios de los temas, sin duda que son de estricta actualidad y que generan gran polémica y controversia. Gracias a ustedes. Un placer.